Hay vidas que no pueden relatarse de manera simple, vidas que se narran desde el abismo, marcadas por quiebres, caídas profundas y de regresos épicos dignos de admiración. Vidas donde el mal no fue una idea ni un símbolo, sino una experiencia real, una oscuridad vívida en carne y alma, y donde la luz no llegó como teoría, sino como un rescate poderoso. La vida de San Cipriano es una de ellas. Su nombre no surge de la comodidad, sino del conflicto. No nace de la pureza inicial, sino del combate espiritual más crudo, porque Cipriano caminó donde muchos no se atreven a mirar, conoció el engaño desde adentro, sirvió a poderes que prometen dominio, pero esclavizan el alma, y aún así fue alcanzado. La Escritura nos dice: la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. San Cipriano es testimonio de esa verdad. Antes de ser santo, fue pecador. Antes de ser mártir, fue esclavo del error. Antes de predicar a Cristo, caminó lejos de él. La leyenda nos sitúa a Cipriano en la Antioquía del siglo III, una ciudad dominada por la idolatría, la astrología, los cultos paganos y las prácticas ocultas. Era un tiempo en el que muchos buscaban poder fuera de Dios, cumpliendo lo que la Escritura advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desde joven Cipriano se dejó seducir por ese camino. Buscó un conocimiento oscuro y prohibido, no por amor a la verdad, sino por el deseo de poder. Viajó a Grecia, a Egipto y Babilonia, iniciándose las artes ocultas como la necromancia y rituales secretos. Aprendió nombres que no debía aprender, abrió puertas que no debía abrir, invocó fuerzas que no comprendía, hizo pactos que ataron y sellaron su alma. La Biblia es muy clara al respecto. No sea hallado en ti quien practique adivinación, hechicería o consulte a los muertos. Con el tiempo, Cipriano se volvió famoso. Ricos y desesperados acudían a él para torcer destinos y someter voluntades, para pedirle que haga trabajos con magia oscura. Creía tener control, pero en realidad era esclavo de esos demonios que lo atormentaban. Tal como dice Jesús: todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Pero Dios no lo había abandonado. En esa misma Antioquía vivía Justina, una joven cristiana que había entregado su vida a Cristo. No tenía el poder, no tenía rituales, no sabía de magia, no tenía magia. Tenía fe, una fe viva, una fe fuerte, una fe que emprendía el lugar con el Espíritu Santo. Como enseña la Escritura, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Cuando un hombre influyente, Aglaidas, intentó doblegarla y recurrió a Cipriano, comenzó el enfrentamiento espiritual. Cipriano lanzó hechizos, invocó entidades, abrió las puertas que estaba acostumbrado a abrir para hacer este tipo de trabajo, los cuales ya había hecho en reiteradas ocasiones. Desató a las fuerzas oscuras. Pero Justina respondió con el único, verdadero y poderosa, y el nombre sobre todo nombre, Jesús. Tal como está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Cada vez que trazaba la señal de la cruz y pronunciaba el nombre de Cristo, el mal retrocedía, los espíritus inmundos huían despavoridos, las tinieblas no podían avanzar, porque la palabra lo declara con autoridad: en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Esto sacudió a Cipriano. Por primera vez en su vida comprendió que su poder no era real,
que había sido engañado desde que empezó con estas artes oscuras. La Escritura nos advierte lo siguiente: Satanás se disfraza como ángel de luz. Cipriano entendió que la cruz no era un símbolo vacío, sino la victoria de Cristo sobre el mal. Ese fue su quiebre. Arrepentido, rompió pactos, destruyó sus libros, los quemó. Le renunció a toda magia que hizo. Y siguió a lo que dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Proverbios 28:13. Y Dios lo recibió. Cipriano se bautizó, abandonó por completo su vida pasada y se consagró a Cristo, porque como dice la Santa Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Se ordenó sacerdote, luego obispo, y dedicó su vida a advertir contra las obras de las tinieblas. El que había servido al engaño ahora enseñaba la verdad, y la verdad tenía un nombre, y ese nombre era Cristo. Pero así también tuvo que pagar un precio. El Imperio Romano en aquel momento perseguía a los cristianos. Cipriano y Justina fueron arrestados, torturados y obligados a renunciar a su fe. Pero estos, muy decididos y firmes, no lo hicieron, no retrocedieron. Porque como dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede morir. Mateo 10:28. El que por mi causa muere vivirá eternamente por mi nombre. Finalmente fueron decapitados juntos, murieron firmes en su fe, cumpliendo lo que enseña la palabra: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La Iglesia los reconoció como mártires, y Cipriano fue canonizado no por su pasado, sino por su fidelidad final. Y sin embargo, Dios no lo rechazó, Dios no se apartó de él, porque el Evangelio no es la historia de los perfectos, sino de los redimidos. San Cipriano no fue salvado porque merecía el perdón, sino porque Jesús salva por gracia. Su vida nos recuerda algo que incomoda, pero libera, que nadie está demasiado lejos, que ningún pecado es más grande que la cruz, y que incluso quienes sirvieron en la oscuridad pueden convertirse en testigos de la luz. Si lo estás haciendo, todavía puedes volver, puedes ser como San Cipriano. Esta no es solo la historia de un santo, es la historia del poder de Cristo entrando donde parecía que era imposible. Para dejar una reflexión, te dejaría lo siguiente: la historia de San Cipriano no termina en su martirio, termina en una pregunta que nos alcanza a todos. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? La respuesta está en Jesús. Jesucristo no vino solo a protegernos del mal, vino a rescatarnos de él, no vino a condenarnos ni a señalar, él vino a llamarnos. La Escritura nos dice con claridad: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cipriano fue buscado, fue confrontado y fue perdonado. No porque su pasado fuera pequeño, sino porque la misericordia de Dios es infinita. Jesús no le pidió que negara su pasado, le pidió que soltara, que rompiera pactos, que dejara atrás lo viejo. Y Cipriano respondió: eso es la redención. Redención no es fingir que nunca caímos, es levantarnos porque Cristo nos sujetó de la mano. Como dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías 1:18. San Cipriano nos enseña que Jesús no perdona a medias, sino Él perdona por completo, restaura, transforma y da una nueva vida. Tal vez hoy no estemos frente a hechizos o rituales,
pero sí frente a otros pactos, tales como el miedo, la culpa, el rencor, la ira, las adicciones, mentiras, heridas profundas y traumas. Y Jesús sigue diciendo lo mismo: venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28. Eso es el corazón del Evangelio. San Cipriano no es recordado por haber sido mago, sino por haber sido perdonado, no por haber caminado a la oscuridad, sino por haber elegido la luz. Y esa misma gracia, lo que le alcanzó a él, sigue disponible hoy, porque Jesús no cambia, porque su perdón no se agota, porque nadie está fuera de su alcance. Esa es la verdadera victoria, esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera historia de San Cipriano. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ha gustado, te ha servido, te ha enseñado, te ha dejado un bonito mensaje, agradecería que los compartas y les des like. Que Dios te bendiga.